Amén. Amén. Bueno, este día agradezco al Señor por estar, ¿no?, con ustedes reunidos. Y bueno, quisiéramos ver su palabra el día de hoy en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice las Escrituras: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Dice acá la palabra del Señor, ¿no? El apóstol Pablo hace mención a los judíos y le dice: nuestro padre, no, Abraham según la carne. Y les dice, no, les hace la pregunta: ¿qué halló Abraham? Le dicen, ¿no? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham, bueno, no por sus obras, era un buen tío, posiblemente un buen esposo, pero no para con Dios. Dice, no era justificado delante de Dios. Pero dice el verso 3, porque ¿qué dicen las Escrituras? Y eso es lo importante, ¿no?, que puedo resaltar. Dice, ¿qué dicen las Escrituras respecto a Abraham? ¿En qué era justificado Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muchas personas hoy en día, para hablar de las obras, cogen el Antiguo Testamento, ¿no? Y hablan de las obras y dicen que, bueno, los judíos fueron salvos por las obras, pero no es así. Vemos acá que dice que Abraham, dice, fue acá la palabra del Señor, dice, porque dice las Escrituras, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Cuando creo la palabra contado, fue como anotado, ¿no? Contado. La paga del pecado es la muerte, ¿no? Un día nosotros vamos a rendir cuentas al Señor. Todo el mundo va a rendir cuentas al Señor. Pero el Señor, el día que Abraham creyó, dice, le fue contado por justicia. Quisiéramos ir a leer Génesis 15, a ver qué dice la palabra del Señor. Génesis 15. Bueno, quisiéramos leer, dice la palabra, desde el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Vino a él la palabra de Jehová. Amén. Vino la palabra de Jehová a él. Y dice acá la palabra del Señor que el Señor lo sacó a Abraham afuera y le dijo: mira las estrellas, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra del Señor causó la fe de Abraham. Amén. Por eso dice, ¿no?, en Romanos también dice, ¿no?, que la palabra es por el oír y el oír por la palabra del Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Está en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a estar por Romanos. Ahora leemos Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Oímos la palabra del Señor. La fe no es de nosotros, sino la fe es del Señor. Amén. La fe no es del hombre, no es humano, es del Señor. Y dice acá la palabra del Señor que la fe, dice, viene por el oír la palabra del Señor. Él deposita esto que es fe en nosotros. Es la certeza, según Hebreos capítulo 11, y también podemos ir a Hebreos capítulo 11 y a leer un poco más acerca de la fe. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. La fe. La fe no solamente fue a partir de los discípulos para adelante, amén, sino ya la fe actuaba, amén, antes, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que la fe ya estaba siendo, ya era revelada, ¿no? Acá en los antiguos dice: por la fe entendemos haber sido constituido
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero quisiéramos leer el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha. Amén. Y Dios depositaba esta fe, amén, por su misericordia y su gracia. Dios, por ejemplo, no recordando Noé, y dice la palabra del Señor que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que Dios después de esta escritura, dice la palabra del Señor que Dios le dice, construye un arca, le dice, ¿no? Y le da la palabra del Señor a Noé. Y Noé lo hace porque la palabra había sido revelada a su vida. Había sido revelada, ¿no? El plan de Dios. Y Noé construye el arca, ¿no? Por lo cual dice, ¿no? También ahí en Hebreos dice que él condenó al mundo, ¿no? Entonces la fe viene por la palabra del Señor. El Señor es el autor de la fe. Amén. El autor y consumador de la fe. Él hizo la fe, Él puso la fe entre nosotros. Cuando leemos en Job, por ejemplo, ¿no? Que era un varón justo. No era un varón justo por sus obras, ¿no? Sino era un varón justo porque él creía y él hacía sacrificios, ¿no? Creyendo que, y decía, ¿no? Posiblemente mis hijos han pecado, voy a ofrecer sacrificios. Así que la fe hablaba de Dios. Y dice la palabra del Señor más adelante, acá en Hebreos, dice la palabra del Señor, verso 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. La fe que Dios había puesto en Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y bueno, ¿no? Algunas veces las religiones, muchas veces pensamos, ¿no? Que hay otros caminos para que muchas religiones vayan a Dios, pero no es eso, ¿no? Sino que es mediante la fe. Algunos creemos, ¿no? Bueno, por las obras, o los judíos van a ser salvos por las obras, pero vemos la palabra del Señor que desde antes la fe actuaba, creían en el Señor. Y el Señor Jesús también dijo, ¿no? Ustedes creen en Dios, creed en mí, dice la palabra del Señor. Amén. Creed en Dios y creed en mí. Bueno, vamos a seguir acá la palabra del Señor. Dice el verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Era el Señor, su palabra, dado que había causado en Sara fe, y la cual le dio fuerzas, dice la palabra del Señor, porque sabemos que ya Sara ya era de edad avanzada, por lo cual también de uno, y a ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Y ahí nomás al siguiente capítulo, ahí vamos a leer en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, dice, ¿no? El autor, amén, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, el que puso, amén, el autor de nuestras vidas. Puso la fe, dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, entonces podemos ver acá la palabra del Señor, ¿no? Que es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, dice, ¿no? Hebreos 11:6. Es necesario. Y bueno, ¿no? Y esto va para todos, ¿no? Ya desde antes, desde Abraham, amén. Desde antes, Abraham creyó al Señor, amén, y le fue contado por justicia. Volvamos a Romanos, capítulo 4, que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir el 4, verso 4, pero bueno, hemos leído el verso 3, porque el que dice la Escritura creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia,
pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra. En el 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario. El 5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, no, al que obra, amén, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿No? Y dice acá la palabra del Señor, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Su fe le es contada por justicia. Y apelo lo que dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo. Y más adelante vamos a leer en el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él creyó en Dios. Amén. Él creyó en Dios. Y dice acá la palabra del Señor. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El verso 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bueno, en la fe es nuestro Padre también de todos nosotros, amén. Abraham dice es nuestro Padre en la fe, amén, porque él creyó en la palabra del Señor y nosotros creemos en su palabra, amén. Creemos en la palabra del Señor. Abraham creyó al Señor y creyó en su palabra, y su palabra nos lleva a Cristo. Amén. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y recordando, ¿no? Que Dios les cambió de nombre a Abraham y Sara, a Sarai, y Dios los puso, ¿no? Padre de naciones, madre. Y dice acá la palabra del Señor, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. Y él creyó, dice, ¿no? En esperanza contra esperanza. Amén. La esperanza de Dios, amén, la esperanza que él había puesto contra una esperanza humana, ¿no? Y dice acá, ¿no? Para llegar a ser padre de muchas gentes. Dice la palabra del Señor, y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Hay una fortaleza en la fe. Y muchas veces pensamos que la fe solamente se termina en el momento que hemos creído, ¿no? Bueno, he creído en el Señor, que es nuestro Salvador, ha muerto por nosotros, pero ahí no acaba el camino del Señor, amén. Nosotros seguimos en el camino de fe. El apóstol Pablo escribe, ¿no? En Timoteo, dice, no, he guardado, amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo. He peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice, ¿no? Amén. La fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en el Señor, la seguridad, amén. Y dice que el apóstol Pablo había guardado la fe, no había guardado esa confianza, su seguridad en el Señor, no había sido tocada, amén. ¿Y cuántas veces nosotros podemos guardar esa fe en nosotros? Puede ser intacta, puede estar ahí guardada entre nosotros. Dice la palabra del Señor, dice, no, por lo demás está guardada la corona de justicia, al cual me dará el Señor, pues justo en aquel día.
no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así la palabra del Señor, bueno, puedo entender yo la palabra del Señor, ¿no? Que la fe ya era, ya se había dado, ¿no? Desde antes a Abraham, a Noé, y a todos los patriarcas, ¿no? Y hablaban de Cristo porque venía por su palabra. Quisiera leer el libro de Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job se preguntaba, dice, no, ¿cómo pues se justificará el hombre? Y la verdad que es mediante la fe, es creer en su palabra, creer en lo que el Señor nos ha dado, es creer en su palabra, ¿no? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y es creyendo en su palabra, ¿no? Y puedo pensar en la mujer samaritana también, ¿no? La mujer samaritana está delante de Jesús y le dice, ¿no? Que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ella pensaba seguir los rudimentos de las obras, ¿no? De adorar en el monte, pero el Señor quería algo más íntimo, amén. Quería nuestro corazón, y dice acá, ¿no? Lo quisiéramos leer también el libro de San Juan. San Juan capítulo 4, verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A la hora viene, dice la palabra del Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. En espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver con justicia también, la palabra verdad. Y en verdad. Bueno, no lo que yo puedo en este tiempo entender acerca de la fe del Señor. Dice acá la palabra del Señor en la mujer samaritana, ¿no? Que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Creo que en este tiempo nosotros, amén, hemos creído en el Señor y nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Amén. No, la fe que actuó desde antes en los antiguos, dice, ¿no? Hebreos capítulo 11, verso 6. Y eso nomás lo que podía compartirles el día de hoy, hermanos. Amén.